El debate estuvo intenso, mucho nervio, muy nervioso Bolsonaro, Lula, bueno, un poco como más confiado, pero por la preparación, por los asesores, por los argumentos, mientras que Bolsonaro tiene en contra hasta la prensa, por lo que él siempre le ha pegado muy duro a los medios, ¿no? Y a la prensa. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Bueno, bienvenidos de nuevo aquí a Esfera Pública, otra emisión de este podcast que ustedes encuentran por Spotify, encuentran en YouTube, encuentran en Anchor. Hoy con Marta Hernández, doctoranda en Ciencias Políticas, magíster en Estudios Políticos, especialista en televisión, comunicadora social y quien hoy está en Brasil haciendo cubrimiento y mirando, analizando lo que está pasando en las elecciones de Brasil que se van a llevar a cabo mañana 30 de octubre. Así es de que vamos a hacer un análisis muy rápido, más o menos de una media hora que tenemos de tiempo para mirar qué es lo que posiblemente puede pasar mañana y a partir de el debate que hubo, Miguel, ayer en la noche entre Bolsonaro y Lula previo a estas elecciones. Así es, Arturo, bienvenidos nuevamente por acá en Esfera Pública. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes y usuarios de redes sociales. Pues es el país más grande de América del Sur, es un país que busca nuevamente ser protagonista en la escena política y en la escena pues internacional, ¿no? Se moverá entonces este Brasil hacia la senda alternativa y progresista de Argentina, de Colombia, de Perú, o irá un poco más mirando lo que pueda pasar con estas líneas ya más de derecha, tipo Donald Trump y pues de Jair Bolsonaro en su proceso de reelección. Marta, bienvenida de nuevo aquí a Esfera Pública. Muy contento de tenerte y pues saber un poco, estás ahí en el primer puesto, revisando, mirando qué está pasando en las elecciones en Brasil. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Esfera Pública. Muchísimas gracias, Arturo. Un gusto estar con ustedes. Un gusto, Miguel. Buenas tardes. Un gusto volver a encontrarnos. Un saludo muy especial para toda la audiencia de Esfera Pública. Y sí, como ustedes lo decían, estamos en Sao Paulo, el lugar donde, digamos, como el corazón de la vida política, donde mañana se va a realizar la segunda vuelta presidencial entre Ignacio Lula da Silva y Jair Bolsonaro, quien está en el poder. Anoche fue el último debate presidencial por la cadena Globo, la principal cadena del país. Eso tuvo mucha atención de la prensa también internacional y de la prensa nacional y de todos estos votantes indecisos, de este voto líquido, de este voto de opinión, el voto líquido que decimos, el voto que aún no se define. Tengamos en cuenta que en Brasil las elecciones, el asistir a las urnas es obligatorio y que tienen un sistema biométrico electrónico diferente al de Colombia. ¿Cuáles son las primeras impresiones de los analistas, en este caso de ese equipo de analistas en el que estás tú? ¿Y cuáles serían esas impresiones que se notan desde la población de este último debate? Pues mira, Arturo, pasa que hasta la improvisación se entrena. Muchas veces hemos visto patinar a muchos presidentes en alocuciones presidenciales o en entrevistas ante medios masivos de comunicación, donde han cometido grandes embarradas. Bueno, caso el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien una semana antes del intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una entrevista tiene una salida en falso. ¿Por qué? Porque se va solo, se va a improvisar y se va muy mal asesorado. Lo que vimos anoche en este último debate es que ambos candidatos llegan con un equipo de aproximadamente 300 personas, asesores en cada una de las áreas. Eso nos decían también cuando llegó Alberto Fernández como tan solo a esa entrevista, a ese medio de comunicación, donde pues obviamente nosotros que somos comunicadores sociales y periodistas sabemos cuáles son los temas que hay en la agenda, qué te van a preguntar, por qué lado te van a atacar,
cuál es el contexto y la coyuntura. Entonces ellos iban anoche muy bien preparados con todos sus asesores en los distintos campos de lo que está ahora en juego, de lo que definiría el voto en esta última recta final, que son estas últimas 48 horas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metodología era primero una ronda de intervenciones, de preguntas abiertas, donde se preguntaban cada uno de ellos, y pues obviamente en términos generales lo que se percibió es un Jair Bolsonaro bastante nervioso, bastante incómodo, bastante inquieto, porque al parecer las encuestas como que no le terminan de alcanzar. Entonces está buscando ese voto por todas partes en estas últimas 48 horas, mientras que el candidato Lula da Silva se notaba un poco más tranquilo, un poco más cómodo, mientras Jair Bolsonaro se acercaba a la cámara a hablarle como a los ciudadanos en un primer plano. Ya Lula solo se acercaba a la cámara cuando iba a intervenir. Cuando él no hablaba, se retiraba y volvía al atril, pero volvía al atril estratégicamente para mirar sus apuntes y para tomar agua y para mirar a sus estrategas que le estaban haciendo señas detrás de cámara, los que estaban ahí presentes, los asesores que le hacían, como que le marcaban línea, ¿no? De qué hablar, de qué decir, acuérdate de tal cosa, cifras, datos, estadísticas, argumentos. Entonces si bien se mostraba más tranquilo, estaba como más pendiente de muchas cosas. Ambos con mucha experiencia, ¿no? Lula tiene encima bastantes campañas, Bolsonaro pues también ya tiene una presidencia encima y bueno, eso me parece muy chévere, Arturo y Marta, hablar de que hasta la improvisación se entrena, ¿no? Eso no lo vemos tanto en nuestro medio local, pero llama mucho la atención que tengan equipos tan grandes de asesores y eso también le da una cierta altura al debate. De una u otra forma, el voto creyente o de iglesia en Brasil pues marca una tendencia importante. ¿Cómo analizan desde allá ese voto? ¿Cómo creen que se va a comportar ese voto en esta segunda vuelta? Uy, sí, Miguel, mira, eso es súper importante y marca una diferencia marcada, valga la redundancia, en Brasil. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que Bolsonaro tiene en contra la prensa, los medios de comunicación, porque él siempre les ha pegado muy fuerte, los ha criticado, les ha dado muy duro. Entonces él se escuda es en la iglesia y en ese voto del Opus Dei, en ese voto religioso, en ese voto católico. En ese sentido, él como que sus cierres de campañas, donde él se siente más cómodo, donde él hace campaña, es en esos centros religiosos, que parte del equipo, cuando estuvimos en primera vuelta, 2 personas del equipo tuvieron la oportunidad de ir a una iglesia de estas donde iba a estar de invitado especial. Creo que fue justo un día después de la primera vuelta, iba a estar Bolsonaro y es un ambiente muy diferente, es un ambiente muy tenso, muy riguroso, de mucha seguridad, de muchos guardaespaldas. Él anda con chaleco antibalas, se restringe mucho la prensa, las personas de prensa que intentaron entrar a esa reunión, porque era tipo como una rueda de prensa, pero en una iglesia, los periodistas los separaron y los dejaron metidos en una salita pequeña como secuestrados, porque los encerraron y de ahí no podían salir hasta que la seguridad de Bolsonaro decidiera que podían salir, y los dejaron viendo esa intervención, ese discurso de Bolsonaro a través de un televisor. Entonces, son formas muy diferentes de hacer campañas, son formas muy diferentes de comunicar, de tratar a la ciudadanía, de tratar a los votantes, de tratar la prensa nacional y la prensa internacional. Hicieron un ambiente muy, 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 muy tenso en ese sentido, donde él le habla a ese grupo de personas, él le habla a su voto duro, a su voto seguro, a su voto de confianza, a su voto partidario, y en ese sentido pues está perdiendo la cantidad de votantes también indecisos, el voto de opinión y los votantes que no salieron a votar en la primera vuelta.
Y precisamente frente a ese discurso para un sector, el discurso que se da en estos debates y precisamente en este que se presentó ayer, va en coherencia con las problemáticas que realmente tiene el país o que tienen diferentes sectores del país, o una cosa es lo que se habla en los debates y otra las necesidades. Sí, es diferente, Arturo, esas visiones, porque realmente los candidatos en Latinoamérica están desconectados de las problemáticas de las sociedades, de las problemáticas que aquejan a los ciudadanos en su primer metro cuadrado, que es la teoría de Pablo Nopov, el consultor argentino, que dice las personas no están votando por grandes obras de infraestructura, que si el metro, que si el subte, que si subterráneo, que si elevado, que si el metro, que si el subte, que si el tren, y que si la gran autopista. Las personas no están votando por esas grandes obras, sino por lo que les atañe y les aqueja, como dices tú, Arturo, en su primer metro cuadrado. Es decir, que las personas abren la nevera y se dan cuenta que no llegan a fin de mes, que revisan su cuenta, sus finanzas, su billetera y se dan cuenta que no les alcanza el sueldo, que no llegan a fin de mes. Y en Latinoamérica compartimos las mismas problemáticas por las que reclaman y por las que salen a marchar nuestros ciudadanos y nuestras comunidades indígenas, que son pobreza, desigualdad, inflación, el reclamo de salud gratuita, de educación gratuita, el sistema pensional, trabajo. Son las mismas problemáticas que atraviesan todos nuestros países de Latinoamérica y que no están siendo atendidas por ningún gobernante. Y lo vimos anoche en el debate, ¿no? Si bien eran unas preguntas libres, cada uno lo que hace estratégicamente es buscarle el lado débil al opositor y tratar de atacar por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, Bolsonaro siempre atacaba a Lula con el único tema que lo puede atacar, que es las investigaciones que ha tenido por corrupción, los 9 meses que estuvo en prisión, que obviamente en el ambiente está la sensación de que ha sido un preso político, por lo que de todas esas investigaciones no le han podido probar ninguna y por eso, y son investigaciones que quedaron en un nivel regional, que solo una de esas investigaciones subió a niveles nacionales y federales de investigación y que siguen investigación, es decir, no se aplicó el hecho jurídico que la persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario. Aquí a él lo pusieron preso 9 meses, mientras él podía comprobar que era inocente, es decir, como todo el sistema jurídico al contrario, ¿no? Entonces sí están muy alejados, entonces él le pegaba por ese lado, que igual lo que decimos, ese tema que sí es corrupto, que sí estuvo preso, que no le resuelve los problemas a la ciudadanía, ¿no? Esas peleas entre ellos o esas peleas de corrupción. Y por otro lado, o si se han desviado recursos, que Bolsonaro le decía a Lula que era directivo de una red de mafiosa, bueno, son cosas que no le resuelven los problemas en su primer metro cuadrado a la ciudadanía. Y por el otro lado, lo que hacía Bolsonaro era lo que hacía Lula era defenderse con argumentos, con cifras de sus gestiones de gobierno, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro le decía, pero es que tú trajiste médicos de Cuba y llenaste todo de médicos cubanos y mandaste plata a Venezuela, o sea, cosas como de instigar a la desunión regional y que son nuevamente cosas que a la ciudadanía en general no les resuelve sus problemas, mientras que pues por Bolsonaro, Lula da Silva se defendía con los argumentos y con las cifras de que él pagó una deuda externa, de que él mejoró los índices, es decir, redujo los índices de pobreza y de desigualdad en los ciudadanos, que creó planes sociales para que personas pudieran salir de la indigencia, de la pobreza, pudieran tener un trabajo digno, pudieran tener un techo, pudieran tener un subsidio y pudieran tener acceso a educación de calidad. Marta, hablemos un poco de lo que significan las encuestas, ¿no? Las marcas o las empresas encuestadoras, pues allí mueven un poco también el tema de la opinión pública. Y en Brasil, pues vemos hoy en día casi un empate técnico. Hay solamente un 5%, más o menos, de acuerdo también a la encuestadora, de personas que aún están indecisas frente a su voto. Tenemos dos discursos acá diferentes, un discurso nacionalista, un discurso de derecha que le habla a los industriales, que le habla a la gente más favorecida,
y que está recalcando siempre el pasado fue peor, el pasado fue peor. Y otro discurso, el de Lula, un poco más acercado hacia la confianza, hacia el protagonismo nuevamente de ese Brasil grande de integración y pues de una recuperación económica y social para el país. Frente a este tema, ¿cómo crees que se van a mover o bajo estos discursos, cómo crees que se van a mover los indecisos? Claro, bueno, ahí son dos cosas, son dos cosas. Un tema, lo que tú planteabas, la economía, y otro tema, las encuestas. Vamos por partes. El tema de las encuestas. Las encuestas son costosas y hay que obviamente definir quién está financiando la encuesta. Si la encuesta la está financiando un medio masivo de comunicación para tener contenidos, para tener análisis, o si la financia un grupo de medios de comunicación, o si la financia una campaña, o si la financia un empresario para ver este segundo punto del que tú hablabas de cómo se va a mover la economía y que con cada una de estas decisiones qué empresarios se van a ver afectados o con qué políticas públicas en cuanto a lo empresarial, ¿no? Al temas de importación, exportación. Tengamos en cuenta que en Sao Paulo, justamente y en Brasil, están concentradas más del 65% de las multinacionales de todo el mundo, ¿no? Tienen sede allí o tienen sucursales por lo grande que es el país, por los avances tecnológicos, por la mano de obra, porque es un país que ha tenido deflación, es decir, de nuestros pocos países de Latinoamérica es el que menos ha tenido niveles de inflación, pero en ese sentido hay también críticas al lado y lado, porque por un lado Bolsonaro dice, yo he tenido el país con bajos índices de inflación, es más, con deflación, mientras que Lula da Silva lo acusa de manejar eso como de manera populista, porque le dice, pero esas decisiones de la deflación se tomaron solo en este último periodo de campaña, es decir, como que estás vendiendo un país que no tiene inflación, pero hiciste esos ajustes económicos en estos últimos meses de campaña. Entonces, en ese sentido, sí hay mucha preocupación y como tú lo planteas, están como claras las posturas, si bien ya no se habla de derechas o izquierdas radicales, o ya no se habla del voto ideológico fuerte, sino que más bien las personas están tomando decisiones acorde a estos movimientos económicos en su vida cotidiana. En ese sentido, ¿cómo se han movido las fuerzas políticas en el marco de esta segunda vuelta, digamos, de la llegada a esta segunda vuelta? Porque lo mencionábamos antes de iniciar nuestra grabación ahí, daba la sensación de que Lula iba a entrar mucho más fuerte a la segunda vuelta y parece que ahí las encuestas tuvieron problemas. Entonces, ¿cómo lo ve ese movimiento de fuerzas políticas de un lado y del otro? Sí, pasa que con ese, digamos, con esos solo escasos 5 puntos de diferencia que dan por ganador, digamos, a Lula en primera vuelta, solo con 5 puntos de diferencia, que eso no lo planteaba ninguna encuesta, sino que todas planteaban más de 10 puntos de diferencia. Es más, hasta se llegó a hablar de la posibilidad de que él ganara en primera vuelta, que era muy difícil, y él necesitaba ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta la tiene muy complicada por esta tendencia que vemos al empate técnico. Todos los medios internacionales ahora dicen, no, pero es que hay 5 puntos de diferencia en las encuestas, va a ganar Lula o es el más favorito, al menos que suceda algo inesperado, pero no es tan así porque hay que tener en cuenta los 3 puntos de margen de error de esas encuestas y por otro lado entendemos que el voto bolsonarista no es de responder encuestas, es decir, son personas que tienen, digamos, sí, que están trabajando con el gobierno y que tienen mucho temor a responder una encuesta o a mostrar su verdadera intención de voto. Entonces, en ese sentido, esa campaña como que descree un poco de las encuestas y los mismos votantes de Lula no se manifiestan en las encuestas, por eso siempre hay esos puntos de diferencia y por eso en primera vuelta tenía Lula una diferencia muy grande y es que la gente no dice por quién va a votar, ¿no? Entonces, es un voto más secreto, es un voto más sí, más de iglesia, más es que vieras cómo lo tratan en la iglesia, lo tratan como un ministro, viste que tienen esas iglesias, tienen como unas categorías especiales, lo tratan como un primer ministro, algo así, una figura
su majestad, una cosa así súper rara. Que son pues lógicas puntuales de lo que es el Opus Dei y de lo que son estas manifestaciones religiosas que uno no entiende muy bien, ¿no? Pero ellos tienen unas estructuras como piramidales muy bien arraigadas y muy bien organizadas con sus ejércitos de seguidores, ¿no? De ciudadanos que son seguidores de estas iglesias y de estas líneas religiosas. Entonces, en ese sentido, está muy complicada la segunda vuelta. Se ve un empate técnico que lo que analizamos es que hasta que no se cuente el último voto de la región más apartada, va a estar muy complicado la definición de quién será el próximo ganador. ¿Existe alguna explicación de por qué, si vemos el mapa de la primera vuelta, ese mapa muestra un Lula que gana en todo el norte y un Bolsonaro que gana en todo el sur de Brasil? Digamos, ¿ha podido analizar ese fenómeno? ¿A qué se debe esa polarización casi a la mitad del país? Sí, básicamente, Miguel, son por las alianzas que se hacen en precampaña y las alianzas que se hacen con los distintos partidos políticos y también lo que ellos miran y lo que ellos analizan en investigación de cómo están esas cargas para Cámara y Senado, porque hay que tener en cuenta que también luego para poder gobernar, luego del ganamos y ahora que pues hay que tener mayorías en Cámara y en Senado para poder gobernar como corresponde, ¿no? En ese sentido, también tiene que ver las alianzas y las promesas que se hagan. Hay lugares que siempre, por tendencia, pues siempre han votado como Minas Gerais, que también que es una población, un estado bastante grande que toma partido y que toma decisión, también lo que es el estado de Sao Paulo, ¿no? Entre Minas Gerais y Sao Paulo es como donde se concentra la mayor cantidad de votos y la población apta para votar y la cantidad de población que va a votar y la distribución de mesas, de escuelas y demás, ¿no? El voto es diferente como en Colombia, como en estas presidenciales que vimos que las personas salieron a votar masivamente en canoa, salieron de sus lugares apartados, bajaron de la montaña, las personas que vivían en montaña. Acá resulta que están concentrados como los centros de votación, están como distribuidos y concentrados en puntos principales donde es más difícil, digamos, hacer unos grandes desplazamientos para poder llegar. Entonces ahí lo que hacen es con el nuevo sistema biométrico que ya lo aplicaron en un 100% y que en elecciones anteriores lo habían aplicado de a poco. Ahí lo que hay que tener es una gran memoria como votante, porque las personas se acercan a la urna a votar por tu presidente, Cámara, Senado, diputados o alcalde y demás. Creo que son 5 números que tienen que incluir, 5 o 6 números que tienen que incluir y los tienen que llevar de memoria porque los tienen que digitar en la máquina. No hay boleta, es decir, no hay boleta física donde tú marcas con la foto, el nombre de tu candidato, no, tienen que llevar los números grabados. Y lo otro que nos pareció muy particular de estas campañas y de cómo se distribuyen es que hasta el día de las elecciones las personas van a las escuelas a votar con toda la publicidad, con las camisetas, con las banderas, con los números, con todo, y eso es permitido. Y eso pues nosotros pues venimos de otros lugares donde está la veda electoral y donde no se puede hacer política las 24 horas antes y demás, y que mucho menos se puede uno acercar a la escuela de los lugares de votación como con toda esa publicidad política o partidaria, acá sí es abierto, ¿no? Entonces era muy curioso ver llegar la gente a votar con la camiseta, la bandera, el número, el perro, con la ropa, todo de su candidato de preferencia. Marta, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte, en el debate hubo alguna mención a las relaciones con otros países de América Latina y en especial con Colombia? ¿Se ha hablado algo durante los debates electorales? No, puntualmente sobre Colombia no. Y el tema de relaciones internacionales fue muy superficial, fue una pregunta, fue uno de los aspectos que hubo, donde se marca puntualmente que Bolsonaro no tiene muy buena imagen de conexión internacional con sus homólogos de los países hermanos y de los países vecinos, no tiene muy buena
relación, no tiene muy buena injerencia, no tiene planes, programas y proyectos de integración regional más que comercial, que es lo que le llama a él la atención, ¿no? Los tratados de libre comercio, las importaciones, las exportaciones y demás. Mientras que por el lado de la campaña de Lula, pues como ustedes saben, hay toda una tendencia a a reactivar la integración regional de la patria grande, de esa patria grande que se quiere reactivar desde todo sentido y donde pues recibe apoyos. Vimos cómo Francia Márquez se reunió con él, cómo están los apoyos de los distintos países a estas campañas, cómo ha tenido pues también apoyo de influencer y de cantantes también de otros países y campañas obviamente muy emotivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa integración regional se ve como, sí se ve más ideológica, más de los gobiernos ideológicamente de la patria grande o de centro izquierda, más que una unificación y unos planes, programas y proyectos puntuales para la integración regional. Si los resultados son apretados, yo creo que los medios de comunicación y el sistema judicial va a cumplir un papel muy importante. ¿Cómo ves la credibilidad en ese sentido en los medios y en el sistema electoral y judicial en caso de que quede muy apretado esto? Pues Arturo, eso es muy complicado porque la misma campaña de Jair Bolsonaro esta semana ha salido a dar declaraciones al respecto, ¿no? Como de una vez declarando un fraude electoral, como de una vez anticipando o insinuando fraude electoral. Para la primera vuelta, luego de ejercer el voto, Jair Bolsonaro afirmó que él iba a después de que votó inmediatamente cuando da la rueda de prensa, él afirma que él iba a reconocer el triunfo de quien fuera o el triunfo del oponente, que iba a reconocer los resultados, pero era por la gran diferencia que había en las encuestas que él de verdad creía, yo creo que hasta él creía que Lula ganaba en primera vuelta, entonces él estaba como, como, como bajo de expectativas, mientras que digamos que realmente el gran ganador de la primera vuelta fue él, porque no, él mismo no se esperaba ni su campaña esa cantidad de votos y ese margen de diferencia tampoco, tampoco de diferencia que con estas 2 semanas él lo podría revertir. Pero ahí va la segunda parte de lo que me preguntabas. En estas 2 semanas hubo mucho escándalo y mucho escándalo con la justicia, de él criticando el sistema judicial, de él diciendo que va a haber fraude electoral, que ellos van a estar muy pendientes de eso, que lo van a denunciar, como desviando la atención también y como en una postura muy a la defensiva, ¿no? Y los Así es, medios, Marta. obviamente, también me preguntabas de los medios, obviamente los medios, te digo, en primera vuelta se desbordó lo de Lula cuando él fue a votar a la escuela, se desbordó de prensa internacional porque primero la gente creía que él ganaba o sea, la prensa internacional había en el ambiente como que Lula ganaba en primera vuelta, no sé, eso lo posicionaron así, como que Lula ganaba en primera vuelta, entonces vino mucha prensa internacional y se le desbordó a la Justicia Nacional Electoral el momento de la votación de Lula y la rueda de prensa posterior, se le desbordó de prensa internacional que le daba la vuelta a toda la escuela, la prensa internacional, desde las 6 de la mañana la gente haciendo fila, los periodistas, por un lado es por el rechazo de la otra campaña a la prensa, ¿no? Porque Bolsonaro le ha dado súper duro a los periodistas y a la prensa. Y porque no tiene esa afinidad, ese feeling, eso no convoca, no trata bien a los medios, no dialoga. Y por el otro lado, porque había una sensación como del regreso de Lula. Entonces, sí se les desbordó. Ellos mismos decían que nunca en una elección presidencial han visto tanta prensa internacional en esa cobertura. Eso refleja mucho también en lo que hablábamos del voto silencioso, ¿no? De Bolsonaro. Hay que analizar muy bien ese voto silencioso una vez se lleve a cabo esa segunda vuelta. Y pues bueno, en Colombia tenemos calienticas las elecciones, ¿no? Arturo, acabamos de salir de presidenciales y ya se está prendiendo el carro para las locales. Entonces, estaremos muy atentos para lo que pase el día de mañana en el país vecino de Brasil, que pues para nosotros también marca una tendencia muy importante en temas de relaciones internacionales.
Martica, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Esfera Pública. Un buen análisis. Vamos a publicarlo cuanto antes para que estén atentos los colombianos en las redes sociales, en Anchor, en Spotify, en YouTube, con Esfera Pública Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo especial, Miguel, para ustedes y para toda la audiencia de Esfera Pública. Y obviamente, claro, nuestro trabajo como comunicadores, como consultores, como politólogos, como analistas, es colaborar para la construcción de sociedades más justas, democráticas y en paz, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Que estén muy bien. Un gusto verlos. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.